holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. One day I asked him why he's calling himself James III. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. ¿Y si la muerte no fuera el final? Vaya pregunta más común entre las personas que piensan sobre la muerte. ¿Y si los recuerdos más dolorosos de una vida pasada pudieran colarse en los sueños de un niño pequeño? Desde hace siglos, culturas de todo el mundo han hablado sobre la reencarnación, pero pocos casos modernos han causado tanto revuelo como el que veremos ahora. Hoy, en La Mazmorra Pagana, exploraremos uno de los relatos más desconcertantes del siglo XXI, el caso de James Leininger, el niño que afirmaba haber sido un piloto de guerra derribado en combate. En 1998, en Luisiana, nació James Leininger, hijo de Bruce y Andrea, una familia normal, hasta que, a los 2 años, James visitó con sus padres el Museo de Aviación en Addison, Texas. Allí comenzó todo. El niño se obsesionó con un avión de combate Corsair F-4U, y poco después comenzaron las pesadillas. ¡Avión en llamas! ¡El hombrecito no puede salir!, gritaba dormido, noche tras noche. James también empezó a dibujar aviones estrellados. Lo inquietante es que firmaba esos dibujos como James 3. ¿Por qué el número 3? Y aquí es donde se daba la incidencia de una tercera vida. Vamos a verlo más adelante. Lo más sorprendente fue que describía detalles técnicos con precisión inusual para un niño de 2 años. Mi avión tenía un tanque externo que se desprendía, decía. Cuando sus padres le preguntaron por qué soñaba con eso, el niño respondió sin dudar: son recuerdos de cuando mi avión fue derribado por los japoneses. A medida que pasan los meses, James empezó a dar nombres. Mencionó a un piloto llamado Jack Larsen y a un portaaviones llamado Natoma. Bruce, su padre, quien era más bien escéptico, decidió investigar y descubrió entonces que el USS Natoma Bay realmente existió y participó en la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. En 2002, James volvió a mencionar a Jack Larsen, y efectivamente, resulta que Larsen era un veterano de este mismo portaaviones, alguien real. Intrigados, los Leininger buscaron ayuda. Contactaron con la terapeuta Carol Bowman, especialista en casos de reencarnación infantil. Ella le sugirió que le dijera a su hijo que lo que estaba recordando en verdad era parte de una vida pasada. Este consejo, sin embargo, levantaría más tarde ciertas dudas, porque poco después, James señaló un nuevo dato. Hubo un piloto que desapareció en esa batalla llamado James Houston Jr. Y lo que el niño relataba coincidía con los archivos de la muerte de Houston. Pero ahí no termina todo. James nombró a 3 de sus muñecos como Leon, Walter y Billy. Resulta que esos eran también nombres reales de 3 miembros del escuadrón BC-81, el mismo al que pertenecía Houston Jr. En 2004, la historia salió a la luz pública. ABC Prime Time, con el periodista Chris Cuomo, presentó el caso en televisión. Rápidamente se viralizó. Siguieron entrevistas, debates y finalmente, en 2009, los padres publicaron el libro Soul Survivor, mismo donde se relataron todos estos hechos que estoy dando a conocer. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television? Anything that we've discussed?
And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Más tarde, el Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, estudió el caso durante años y llegó a afirmar que es, y cito, el más verificado en Occidente, aunque aclaró, no es una prueba absoluta. Si quieres ver la investigación completa de Tucker, abajo te dejo el enlace en la descripción. Claro que, como en toda historia de este tipo, hay grietas en la misma. James había visto documentales bélicos antes de sus pesadillas. Su padre además era ejecutivo de aviación. ¿Había una influencia inconsciente hacia el menor? Además, en los documentos de James Houston, resulta que este volaba un Wildcat, no un Corsair, dos modelos diferentes de máquina. ¿Fue un error o un recuerdo distorsionado por el paso del tiempo? También está el tema de la terapeuta Carol Bowen, y si su intervención reforzó sin querer una narrativa creada por el entorno. Estos datos y más son los que ponen a prueba la veracidad del caso. Pero por otro lado, ¿cómo explicar que James supiera que el avión de Houston tenía un corazón atravesado por una flecha pintado en el fuselaje, algo que no estaba en registros públicos? Un dato que todavía no ha llegado a tener respuesta. ¿Cómo explica que supiera detalles que ni los historiadores conocían hasta que fueron eventualmente verificados? Incluso Tucker plantea que un trauma muy fuerte puede dejar alguna especie de huella energética, aunque, como él mismo reconoce, la ciencia aún no tiene forma de comprobarlo. Ian Stevenson has said proof is a term that should only be used in mathematics because what science involves is finding the best evidence, but not necessarily proof. So, for instance, there's not definitive proof necessarily that cigarettes cause lung cancer. Now, there's absolutely overwhelming epidemiological evidence so that no one questions it, but it's again, it's just because there's so much evidence, not because there's proof. And certainly in medicine, I mean, we operate based on evidence instead of proof all the time. Medications are used because studies show that people get better on the medicine compared to placebo. That doesn't constitute proof that it works. It constitutes statistical evidence that it does. Con el paso del tiempo, Jens Leininger creció y, como en otros casos similares, sus recuerdos de la supuesta vida pasada que tuvo comenzaron poco a poco a desvanecerse. Hoy, con más de 20 años, vive alejado de los medios, lleva una vida normal y no suele hablar del tema públicamente. ¿Realmente fue James Houston o no? Las críticas y dudas son válidas, pero hay coincidencias que, hasta hoy, siguen sin una explicación convincente. ¿Tú qué crees? ¿Estamos ante un caso real de reencarnación o simplemente ante un fenómeno mediático cuidadosamente construido? Déjame tu opinión en los comentarios o explora otros misterios aún no resueltos. Si este video te estremeció, suscríbete para no perderte lo que viene. Dale like y compártelo con quien no se asuste fácilmente. Y recuerda, en esta mazmorra los ecos nunca se apagan. Esto fue la mazmorra pagana.